Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo les va, mis queridos estudiantes? Estamos hoy con ustedes a través de este video que estamos grabando especialmente para nuestra clase del día de hoy. He tenido que recurrir a este video debido a un viaje que tenía para esta semana, por lo cual les agradezco muchísimo el que ustedes lo puedan ver y lo puedan analizar. El día de hoy voy, como ya les dije, a dar la clase a través de este video. Y vamos a ver la clase número 8 que se llama Herramientas de Evangelismo. Es la clase o el tema número 8 de su página 36 de su manual, si no estoy equivocado. Y ahí está el tema número 8, que se llama Herramientas de Evangelismo. Lo que nosotros vamos a responder en esta clase el día de hoy es cómo vamos a evangelizar. En todas las clases anteriores hemos tratado de poner un fundamento, un cimiento sobre el cual nosotros debemos de partir para convertirnos en esos evangelizadores, para convertirnos en esos evangelistas que llevarán la buena nueva del reino de Dios por todo el mundo. Yo creo que es importante que usted esté ya consciente que debemos de trabajar en la evangelización. Todo los tiempos están con las profecías cumpliéndose. Hay tantas crisis. Los estudiosos han llamado a este tiempo un tiempo de policrisis. O sea que hay poli es muchos, hay muchas crisis. Y una noticia supera a la otra y semana a semana la anterior noticia grande ya se olvidó y otra noticia viene a suplir esa y hay cambio climático. El día de ayer estaba viendo el reporte meteorológico de California, que ahí mismo en California, mientras en una parte de California habían lluvias torrenciales e inundaciones, en otra parte estaba cayendo una nevada muy fuerte, algo no visto en California al mismo tiempo, lluvia y nieve, las montañas están sobrepasadas del nivel de nieve. Entonces, todo eso suma hacia la importancia que debemos de tomar de transmitir el mensaje del evangelio. Ahora, la pregunta entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Ok, entonces yo quiero partir esta clase en dos. La primera parte vamos a ver cómo vamos a evangelizar. ¿Ok? ¿Cómo debe estar nuestra vida para evangelizar? ¿Cómo, en cierta manera, cómo debemos prepararnos para evangelizar? Y luego vamos a ver específicamente qué herramientas de evangelismo tenemos. Herramientas, hay muchísimas herramientas, bastantes herramientas que podemos utilizar, pero yo le mostraré solamente 4 que me parecen son las más prácticas, las más sencillas y que usted las puede aprender fácilmente. Y cualquiera, la que más se le facilite, usted puede usar. Pero lo importante es evangelizar, que usted se involucre, que todos, mejor dicho, nos involucremos en la evangelización. Ok. Vamos entonces a ver la primera parte. ¿Cómo
vamos a evangelizar. Ok, ¿cómo vamos a evangelizar? Ok, empecemos leyendo lo que dice Proverbios 20:18. En la Nueva Biblia de las Américas dice, los proyectos con consejos se preparan, con dirección sabia se hace la guerra. Un momentito, por favor, quiero verificar algo acá, que me parece que sí, sí o sí, ahí está. Muy bien, perdón. Entonces, los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Es definitivamente seguro reconocer que cuando vamos a evangelizar entramos en una guerra espiritual y necesitamos estar equipados, preparados para vencer en esa guerra. Por aunque ya hemos vencido en el nombre de Jesús, pero nosotros debemos de tomar un consejo sabio. Y hoy vamos a ver algunos consejos que nos van a preparar en este gran proyecto de la evangelización. Ok, empecemos entonces analizando lo siguiente. En las escrituras existe un proceso que está basado en la parábola del sembrador. Ok, nos vamos a ayudar con esto. La parábola del sembrador. Ok. Vamos a Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8. Yo me voy a permitir abrir mi Biblia por acá. Lucas capítulo 4, si lo abrimos todos. Lucas capítulo 4, versículo 4 al 8. Ok, y dice así. Lucas capítulo 8, perdón. Yo abrí otro libro, perdón. Lucas capítulo 8, versículo 4. Muy bien. Aquí dice, habiéndose congregado una gran multitud y que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Y dice el verso 5. El sembrador salió a sembrar. Al sembrarla, dice acá, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Ok, verso 6. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Ok, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, hay aquí otra tierra. El verso 7 dice, otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra. Note, y creció y produjo una cosecha al 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Muy bien, detengamos aquí la lectura por el momento. Estamos hablando acá entonces de la parábola del sembrador. Esta parábola nos habla de 4 clases de tierra y nos habla de una semilla. Estas 4 clases de tierra representan el proceso sobre el cual nosotros somos sometidos. Pero en este proceso espiritual
somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión al final. ¿De qué? De ser una buena tierra. Entonces, analizar cada terreno, vamos a detallar algunas características que, que nos ponen en alerta, que nos deben poner en alerta para que no caigamos en esas cosas. Y si estamos practicando alguna de esas cosas, las desechemos totalmente, porque al campo donde vamos, al campo del evangelismo, es un campo precioso, hermoso, maravilloso, en el cual mucho de lo que sucede va a depender de nuestra condición espiritual. Ok, lo voy a repetir esto que es muy importante. Mucho de lo que suceda en el campo de la evangelización o en el evangelismo que vamos a ir a realizar depende mucho de nuestra condición espiritual. Depende, yo diría, en un 90%. Si podemos poner un marco, en un 90% depende. Depende de nuestra condición espiritual, lo que vaya a pasar. ¿Ok? Y el 10% lo hace el Señor, que realmente ese 10 es muchísimo. Yo solamente estoy poniendo una medida como un ejemplo para que usted vea la importancia de estar bien preparados para ir a evangelizar. Ahora, quiero hacer una aclaración, por favor. No me resulte usted diciendo que no está preparado para evangelización, para ir a evangelizar. Y van a pasar 5, 20 años, 15 años, usted siempre diciendo es que no estoy listo, no estoy listo. No, eso no es una buena excusa. ¿Ok? Eso no es una buena excusa, por favor. Dejemos ya esas excusas de niños espirituales y afrontemos nuestra responsabilidad como iglesia para ir a evangelizar. ¿Ok? Muy bien, bueno. Analicemos pues cada terreno que nos van a dar una lección interesante. Primera tierra. Ok, aquí está la primera. 4 terrenos. Primer terreno. Hay una semilla que dice que cayó junto al camino. Y dice que las aves del cielo se la comieron. ¿Ok? Dice que las aves del cielo se la comieron. Leámoslo aquí en Lucas, por favor. Vamos aquí, dice, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. ¿Quiénes son esas aves del cielo? ¿Qué tipifican? ¿Qué representan en este capítulo 8 de Lucas, verso 4 al 8? Esas aves. Esas aves representan los distractores que quieren robar la semilla que se ha sembrado en nosotros. Y un hecho particular dice que esa semilla fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Nosotros no debemos de ver con desprecio la oportunidad de ir a evangelizar. Nosotros no debemos pisotear la oportunidad que Dios nos da de poder ir a sembrar la buena semilla del evangelio. Nosotros tenemos que ser personas o creyentes que nos animamos en Cristo, en Dios, en su palabra, para salir al frente e ir a evangelizar a las personas. Ahora, hay algo que yo tengo que decirle acá. Yo estoy hablando de ir a evangelizar, no ir a convertir personas. Lo que tenemos que hacer es transmitir el mensaje. Lo que tenemos que hacer es pasar el mensaje del evangelio. ¿Sabía usted que las estadísticas dicen
que de 5 personas que nosotros les hablamos de Jesús, 3 de ellas se van a interesar y de las 3, una va a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Quiere decir esto que por lo menos usted le debe de hablar en el tiempo que se trate de Cristo a 5 personas. Eso dicen las estadísticas. Ahora yo quiero ver que usted lo compruebe. Y yo sé que usted lo va a probar y usted va a ver el resultado de ese trabajo. Entonces, no deje que las aves del cielo que están representadas o representan a los distractores. ¿Qué distractores podría haber? Las redes sociales, los deportes, la familia, los hijos, tu vida misma. ¿Qué distractores podrían haber? Tu baja autoestima. ¿Qué distractores podrían haber? Tu mente que está entregada a pensar vanidades. El pecado mismo puede ser un distractor. El odio, el rencor, el resentimiento puede ser un distractor. Tenemos que dejar esos distractores, tenemos que sacarlos de nuestra vida y ya después de eso entregarnos a evangelizar con toda libertad. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el segundo tipo de terreno. Y dice ahí, pedregales. Dice que aquí la semilla brotó pronto, pero no tenía raíz. En la traducción del lenguaje actual dice no tenía agua, pero dice el sol la quemó. ¿Cuál es esta semilla que crece en pedregales y brota pronto sin raíz? Son las emociones. Los cristianos no debemos ser emocionales. No debemos hacer las cosas por emoción, por obligación, que es parte de la emoción natural. Ahora, yo quiero aclararles algo acá. No estoy diciendo que no sonriamos, no estoy diciendo que no tengamos alegría en la vida, son emociones, no estoy diciendo que no dance, no estoy diciendo que no se exprese en gozo, en alegría, no, 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 no. Lo que estoy diciendo cuando hablamos de emociones, esa semilla que brota pronto, sin raíz, es esas emociones negativas, ¿verdad? Esas emociones, por ejemplo, el enojo pronto es una emoción mala. Por ejemplo, la baja autoestima es una emoción mala. Por ejemplo, el resentimiento, el rencor es una emoción mala. La ira es una mala emoción. Es decir, nosotros tenemos que dejar todo tipo de emociones negativas, porque eso nos va a hacer crecer sin raíz, sin agua. No tenía agua. El agua representa la palabra. El agua representa el Espíritu Santo. Entonces la palabra y el Espíritu Santo tienen que estar fluyendo en nuestra vida para que entonces nosotros podamos ir a evangelizar, a hacer la obra de Dios con efectividad. Entonces tenemos que, nuestra vida, tenemos que dejarla fluir en esa combinación de la palabra y el Espíritu Santo para que esto unidos podamos hacer un buen trabajo, pero no basados en nuestras emociones carnales, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Pero dice que como no tenía agua, no tenía raíz, el sol la quemó. Cuando crecemos por emoción y vienen las tentaciones, vienen las pruebas,
vienen las angustias, las tribulaciones de la vida, se pierde la fe, se pierde el deseo de perseverar en el evangelio, se pierde el deseo de seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el sol representa las pruebas, las tribulaciones que nos queman la fe, que pretenden quemarnos la fe. Entonces es importante que nosotros podamos no dar lugar a una vida de emociones, sino a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entre espinos. Esta semilla dice que creció entre espinos, pero los espinos crecieron y no la dejaron crecer. Por lo tanto, dice, no dio fruto. No dio fruto. Dice que creció. Creció el espino y como los espinos crecieron, esa semilla no dio fruto. ¿Qué representan esos espinos? Esos espinos representan la vida carnal, la vida basada en carnalidad. Esto es otra cosa que las emociones tienen que ver con el alma, pero las acciones carnales tienen que ver con prestar nuestro cuerpo, prestar nuestros miembros de corporales hacia la murmuración, hacia el chisme, hacia la mentira, hacia el adulterio, hacia la fornicación, prestar nuestro cuerpo a cosas no lícitas, al robo. Me estoy dando a entender. Por eso es que Pablo dice, leamos lo que dice, cómo lo dice Pablo. Busque por ahí, por favor, Romanos. Romanos 12, es interesante, perdón. Romanos capítulo 12, veamos cómo lo dice. Versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Volvámoslo a leer, por favor. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Romanos 12:1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, no prestar nuestro cuerpo más que solamente a servir al Señor, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a hacer cosas positivas. Claro, nuestro cuerpo obedece al alma. No, me estoy dando a entender. Es decir, ¿qué representa que el espino creció y no dejó y no dejaron crecer la semilla? Representa a los creyentes carnales, a los creyentes carnales, a los que, ¿quién es un creyente carnal? Un creyente carnal es aquel que ha perdido toda sensibilidad al evangelio. Un creyente carnal es aquel que hoy puede estar en medio de nuestra iglesia, alabando, adorando, predicando incluso, pero en realidad él pierde toda sensibilidad. Entonces puede salir de la iglesia y después de salir de la iglesia irse a una cantina, tomarse unos tequilas, tomarse unas cervezas,
se marea, se emborracha, llega a su casa, en fin, hace problema y al otro día llega al servicio de oración como que sin nada. Ese es un creyente carnal. Ahí ya no está dirigido por emociones. Ahí está dirigido por su propia carnalidad. Su cuerpo, su naturaleza se ha habituado a ese estilo de vida. Es tremendo lo que estoy diciendo. Por eso hablamos de que es una lucha frontal en el evangelismo. Vamos a pelear contra potestades mentales en las personas y si nosotros no estamos firmes, no tendremos el respaldo de Dios. Y es importante tener el respaldo de Dios para ir a evangelizar. ¿Ok? Ahora, dice, no dio fruto. No dio fruto. Ahora, ¿por qué no dio fruto? Porque las aves del cielo la comieron. Porque pasó su vida en emociones. Se le olvidó beber del espíritu y de la palabra. Por eso en medio de los problemas, no pudo soportar la prueba. Y entonces sucumbió o se conformó con una vida carnal. Y Dios no quiere eso para nosotros. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero veamos el último terreno. Y la buena tierra. Aquí dice que la semilla, note cómo dice, la semilla brotó y creció. Por lo tanto, dio fruto y produjo al 30, al 60 y al 100. Qué interesante. Quiero volverlo a repetir. La buena tierra dice que la semilla en buena tierra brotó y creció. Dio fruto y produjo al 30, al 60 y al 100%. Aquí hay tres cosas interesantes. La primera, es una buena semilla, ¿ok? Es una buena semilla. Pero dice que brotó y creció. No es lo mismo brotar que crecer. Son dos acciones diferentes. Repito, no es lo mismo que brote una semilla y que crezca. Una semilla puede brotar. Sabe que en mi casa yo tengo una plantita de orquídea que le regalaron a mi cielito hace mucho tiempo. Bueno, el año pasado. Pero brotó, pero nunca creció. Ya lleva tiempo ahí y no ha crecido más. Ahí se quedó pequeña. Y no porque sea no, la orquídea es una especie que crece alto. Pero esa orquídea no creció. Le brotaron hojas y las hojas crecieron un poco, pero la orquídea no brotó. ¿Qué estoy ejemplificando con esto, mis amados? No es lo mismo aceptar a Cristo, nacer de nuevo, que madurar en el Evangelio. No es lo mismo. Nosotros no solamente tenemos que nacer de nuevo, no solamente tenemos que bautizarnos en agua, sino tenemos que madurar en el Espíritu. Ahora, el tiempo de madurar en el Espíritu solamente lo determina el propósito de Dios en la persona y la persona misma. Me voy a explicar con un ejemplo, porque a veces hay personas que
llegan al evangelio, nacen de nuevo, se entregan con tanto entusiasmo que en poco tiempo están predicando, en poco tiempo desarrollan más que los que tienen 10 años, 15 años en el evangelio. ¿Por qué es eso así? ¿Por qué? Y luego los que ya tienen 15 o 10 años en el evangelio se enojan con el pastor y dicen, oiga, pastor, ¿y por qué usted está poniendo a este a predicar si apenas se ha convertido y yo estoy aquí desde la fundación del ministerio y nunca he predicado? Porque la madurez en el evangelio no consiste de los años que tú tengas de asistir a una iglesia, sino de la entrega, de nuestra entrega a Dios, sino de la devoción personal que cada uno de nosotros ponemos para purificarnos, para santificarnos. Vuelvo otra vez, para ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, en nuestra entrega. Por eso hay que brotar, sí, qué bueno, ya recibiste a Cristo, excelente, pero ahora hay que nacer de nuevo, ok, ya naciste de nuevo, hay que bautizarse en agua, ok, ya te bautizaste en agua, bueno, ahora hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, qué bueno, ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, ahora hay que buscar dar fruto, los frutos del Espíritu. Ya estás dando fruto del Espíritu, excelente. Pues ahora tienes que multiplicarte, tienes que reproducirte en otros discípulos. Tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y eso nos lleva a un crecimiento generacional, a un crecimiento exponencial. Eso nos lleva a un avivamiento constante en la iglesia. Eso nos lleva a un constante mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso lleva, número 3, a que demos el fruto al 30, al 60 o al 100%. Son medidas. 30, 60 y 100%. En el tabernáculo que Dios le inspiró a Moisés, que por cierto no es el tabernáculo de Moisés, ¿ok? Es el tabernáculo de Dios. Pero muchos dicen el tabernáculo de Moisés. No es el tabernáculo. Es el tabernáculo de Dios. Dios se lo mostró a Moisés y le dijo que lo hiciera conforme al diseño que él le había dado. Entonces, dice, hay fruto a 30, a 60 y a 100%. ¿Por qué? Porque el 30 representa dar fruto en el atrio. El 60 representa dar fruto en el lugar santo. Y el 100% representa dar fruto en el lugar santísimo. Para los que están tomando nota, lo voy a repetir. Dar fruto al 30% representa llegar al atrio. Dar fruto al 60% representa llegar al lugar santo. Pero dar fruto al 100% representa llegar al lugar santísimo. Estudia qué había en el atrio, qué había en el lugar santo, qué había en el lugar santísimo y vas a encontrar cosas maravillosas. Por el tiempo no lo digo aquí, pero si ustedes quieren y me mandan un escrito por ahí por WhatsApp, si quieren podemos dar un estudio aparte de eso para nuestra edificación. Pero entonces ahí tenemos un panorama, mis amados, de cómo debemos prepararnos para ir a evangelizar. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar? Tenemos que ir, número 1, con madurez espiritual. Número 2, tenemos que ir llenos del Espíritu Santo y de la palabra. Y número 3, tenemos que ir con fe, creciendo en fe cada día.
Tres cosas. Número uno, repito, tenemos que ir con madurez. Número dos, tal vez están variando un poquito, debemos de ir llenos del Espíritu y de la palabra. Y número tres, tenemos que ir con madurez, con libertad, creciendo en fe, creciendo en el Evangelio, llevando, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Gloria al nombre poderoso del Señor. Así que esta es la primera parte. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver las herramientas. Vamos a decir, ya estamos listos, ya estamos preparados para ir a evangelizar de una manera personal en nuestra colonia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, etcétera, en el bus, donde vayamos. Ahora, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Yo le voy a presentar aquí tres herramientas. Hay muchas, como dije, hay muchas, pero voy a presentarles solamente tres. Y de esas tres, usted escoja la que más se le haga fácil. Tres o cuatro, ¿ok? Muy bien, vamos con la primera herramienta. Esta se llama las 4 leyes espirituales. ¿A qué se refieren estas leyes espirituales? Como usted está viendo ahí el cuadro, hay un cuadro que presenta 4 cosas importantes. Mire, la primera, ley número 1. Dios le ama y tiene un maravilloso plan para su vida. Dios le ama. Dios nos ama y tiene un plan para su vida. Y ahí están los textos bíblicos que debemos de aprender. Juan 3:16 y Juan 10:10. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 10:10, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Ok? Ley número 2. Dios le ama y tiene un plan para su vida. Y número 2, el hombre es pecador y está separado de Dios. De modo que no puede conocer y experimentar el amor de Dios ni el plan de Dios para su vida. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Perdón. Perdón. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Esta es la ley número 2. Usted lo tiene ahí en su manual. Usted lo puede repasar. Y es importante que usted repase. Si usted va a escoger evangelizar con las 4 leyes espirituales, tiene que aprenderse estos pasos. Paso número 3, perdón. Usted le va a decir a la persona que Jesucristo es el único camino por el cual el hombre puede alcanzar a Dios. Él murió por nosotros y a través de él usted puede conocer a Dios, experimentar su amor y vivir el plan que tiene para su vida. Él murió y resucitó de entre los muertos. Aquí está Primera de Pedro 3:18, Hechos 1:3 y Juan 14:6. Tenemos que aprendernos esos textos, ¿ok? Ahora bien, vamos a la ley número 4 de las 4 leyes espirituales. Cada uno de nosotros debe recibir a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Entonces podremos conocer y experimentar el amor de Dios y vivir el plan para nuestras vidas. Debemos recibir a Cristo por fe. Juan 1:12, Efesios 2:8-9 y Apocalipsis 3:20. Ahora bien, voy a regresar
las diapositivas, porque ¿cómo diríamos de una manera sencilla las 4 leyes espirituales? Ok, pon atención. Lo diríamos de una manera sencilla así. Dios tiene un plan, perdón, Dios tiene un plan para tu vida, ¿ok? Y el hombre es un pecador. ¿Por qué? Porque por el pecado el hombre está separado de Dios. Pero Dios mismo ha provisto que a través de Jesucristo podamos obtener el perdón de nuestros pecados, porque Él murió en la cruz para ser el sacrificio por nosotros. Y número 4, y cada uno debe recibir a Jesús. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que decir, de una manera resumida, tranquila, sencilla. Seguramente usted encontrará maneras, formas ya personales, como hablar de estas 4 leyes. Pero sin duda, cada una de estas leyes le va a usted a dar una guía, una pista sobre cómo evangelizar. Ok, vamos a ver entonces la número 2. Su propia historia en 4 partes. Es decir, que usted pueda dar su testimonio personal. Usted pueda dar su testimonio personal. Espero que se estén viendo las diapositivas ahí en la grabación. ¿Ok? Número 1. ¿Cómo dar nuestro testimonio? Número 1. Mi vida antes de ser cristiano. Pero tengo que hacer una aclaración acá. No es para que usted se confiese delante de la gente. No, mire, es que yo cuando no era cristiano tenía 5 mujeres y yo aguantaba beberme 5 cajas de cerveza y todavía con eso tomaba 4 botellas de tequila y de whisky y viera que yo y esto aquí por acá. No, 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 no es para que cuentes eso. Simplemente puedes decir, mi vida antes de Cristo era una vida vacía, era una vida sin futuro, era una vida en tristeza, en amargura, en resentimiento. Pero ahora, número 2, ¿cómo me di cuenta que necesitaba a Jesús? Me di cuenta porque estaba triste, estaba amargado. Me di cuenta por esto y esto y esto. Y ahí usted puede contar algo de su testimonio personal. Número 3, ¿cómo entregué mi vida a Jesucristo? Pues entonces, en esa vicisitud de amargura y de dolor, llegó alguien a buscarme a la casa. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Tocó la puerta y ese alguien me habló de Jesús y me invitó a recibirlo como Señor y Salvador. Y hoy estoy acá. Entonces, número 4, lo que esto significa para mí. ¿Qué ha significado para ti el haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida? Eso es lo que tenemos que contar. Porque el mensaje mayor del cual nadie podrá debatir son los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso nadie lo puede debatir. Nadie. Interesante, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un círculo donde empieza mi vida antes de ser cristiano. 2, ¿cómo me di cuenta que necesitaba a Jesucristo? 3, ¿cómo me entregué a Jesucristo? Y 4, lo que Cristo significa para mí hoy.
Wow, entonces, esta es una manera, si usted lo quiere ver así, sencilla, corta, que nos puede ayudar a todos a evangelizar. ¿Ok? Ahora voy acá con el número 4, número 3 y final. El ejemplo 3, herramienta número 3 de cómo vamos a evangelizar, el camino romano. Mire, el camino romano es una herramienta muy útil donde vamos a citar la palabra de Dios en la epístola a los romanos. Hay varios textos de evangelismo en la epístola a los romanos. Usted se los tiene que aprender y tendrá que ir uno por uno, explicando uno por uno. Pero dice acá el primero, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria. Y usted explica por qué. Ve, Romanos 5:8. Pero Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué belleza, ¿no es cierto? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el grande amor de Jesús. C. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de último, de Romanos 10:9-10. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es todo lo que usted necesita hacer es creer en Jesús, declarar con su boca que Él es el Señor y que Él le levantó de los muertos, será salvo. Es todo. Conclusión. Pero antes de concluir, déjeme repetir esto de Romanos. En cada texto, Romanos 3:23, usted tiene que explicar a la gente. Mire, el camino romano es para gente que debate mucho el evangelio y contra la palabra. Por eso volvemos otra vez a la parábola del sembrador. No podemos ser emocionales. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra, que estemos dando fruto al 30, 60 y al 100%, el fruto del Espíritu, para que cuando hablemos estos textos lo hagamos con la autoridad de Dios. Y haciéndolo con la autoridad de Dios, explicándonos con la autoridad de Dios, nadie podrá debatir negativamente la palabra. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Le van a preguntar. Perdón, disculpen. Estos cambios de clima a veces nos afectan. ¿Cuál es la gloria de Dios? Le van a usted a preguntar. Pues la gloria de Dios es estar bendecido, es estar bien, es estar estable emocionalmente. Esa es la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces Dios muestra su amor con nosotros en que haciendo aún pecadores, es que yo no soy pecador, todos somos pecadores. Desde el momento que no reconocemos que somos pecadores. Y por nosotros, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió Cristo? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, muerte espiritual. Mas el regalo de Dios nos está dando un regalo, que es la vida eterna con Cristo Jesús. De hecho, el hombre ya es eterno.
Pero el chiste no es que el hombre sea eterno ya, sino cómo va a pasar la eternidad. Y Dios quiere que la pasemos salvos. Estoy poniendo algunos argumentos como probablemente usted podría explicar esto. Romanos 10, 9 al 10 dice, si confesaras con tu boca al Señor Jesús, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es simple, creer en Jesús, creer en su poder, creer que Él resucitó, Él no está muerto, Él está vivo. Pero es que yo no lo miro, es que es por fe, no es por vista. Estoy explicando, mis amados. Conclusión, entonces. Mateo 9, 35 al 38. Dice ahí que recorría Jesús ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y toda enfermedad y dolencia en el pueblo era sanada. Mire, aquí está lo que debemos de hacer en el evangelismo, lo que vamos a hacer en el evangelismo. Lo primero, vamos a recorrer, ir a cualquier lugar donde haya una oportunidad y vamos a ir a enseñar lo primero. Vamos a ir a enseñarle a la gente lo que es la salvación. Y vamos luego a predicar el evangelio del reino. Y como evidencia de que estamos predicando el evangelio del reino, vamos a sanar toda enfermedad y dolencia. Cuando habla de enfermedad, habla de enfermedades físicas. Cuando habla de dolencias, está hablando de enfermedades emocionales. Vamos a ir a sanar enfermedades emocionales en el pueblo de Dios. Y al ver las multitudes de ellas, porque estaban desamparadas y desamparadas y dispersas como ovejas, que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es la palabra compasión? Lo hemos visto en otra clase. Compasión es conmoverse hasta las entrañas. Entonces, vamos a ir a trabajar en el evangelismo no por lástima, ¿ok? Vamos a ir no por lástima, sino vamos a ir porque estamos conmovidos por lo que donde la gente podría pasar la eternidad si no recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y segundo, porque la gente no tiene pastor, no tiene líder, no tiene guía. Y al no tener pastor, al no tener un guía, no tener un líder, no tienen visión, no tienen identidad, no tienen propósito. Y el Señor te escoge a ti, mi amado hermanito y hermanita linda. El Señor nos ha escogido a nosotros para que nosotros tomemos esa actividad de pastor, no que seamos pastores, sino que tomemos la acción pastoral de ir a darle a la gente propósito, visión, identidad a través de Jesucristo. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que hoy, ya voy terminando la clase, tenemos que cambiar esta oración, esta petición de Jesús. Ya no tenemos que orar que Dios envíe obreros. Mejor oremos, Señor, aquí está un obrero tuyo. Envíame a mí, Señor. Envíame a mi Padre. Envíame a mí, Dios mío. Dame el privilegio, dame la oportunidad, dame la ocasión, Dios mío,
de ir a predicar tu santo evangelio. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Yo termino la clase invitándoles esta noche a que usted pueda realmente convertirse en ese obrero del Señor y ser usted como yo de los obreros de Cristo. Oremos hoy al Señor, no pidiendo que envíe obreros, sino pidiéndole que nos envíe a nosotros, que nos dé la oportunidad, que nos dé el privilegio, que nos dé la ocasión de enseñar, predicar, compartir el Evangelio de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Quizás, Padre, sencilla, corta, pero muy importante, Señor, para nosotros. Señor, levantamos nuestras manos ante ti para pedirte no que envíes obreros, sino que nos envíes a nosotros, Padre. Envíame a mí, Señor, aquí estoy listo. Aquí estoy dispuesto, Padre amado. Envíame a mí. Envíanos, Señor. Envíame a mí, Padre Santo, a predicar, a compartir tu evangelio a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a toda niña que necesita hoy en día, que es determinante, Señor, dónde va a pasar la eternidad, para que no hayan más personas yendo al infierno, Señor, sino que se conviertan a ti y puedan ser salvas de la condenación eterna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, envíame a mí como obrero tuyo, Señor, a predicar, a enseñar tu palabra. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Ponemos a tus pies nuestros dones, talentos, habilidades, destrezas, Dios mío, para que podamos ir y compartir el evangelio a toda criatura, a toda persona, tal como tú lo dijiste. Y hacer discípulos, Señor, que te amen, que te adoren y que caminen amparados por la palabra y llenos del Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos, Padre, en esta hora y te lo agradecemos. Amén. Amén y amén. Amén. Mucho gusto, mis queridos. Les saludo a través de esta clase que ha sido hoy por video. Rogamos sus oraciones, sus ruegos y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias.